Imagina tener el superpoder de hacer sentir a la gente lo que tú sientes, de poder compartir tus recuerdos más preciados, de mostrarles el mundo a través de tus ojos. Quizás puedas pensar que es una visión un poco utópica, como si de una serie de Marvel se tratase. Pero ¿qué pasa si te digo que no solo es posible, sino que está al alcance de nuestras manos, pero que solo unos cuantos solo son capaces de aprovechar su máximo potencial? Estamos. Pues sí, queridos amigos, como veis en el título del vídeo, hoy no vengo a hablar de otra cosa sino de la fotografía, porque pienso que en el mundo de la creación de contenido, especialmente de las nuevas generaciones de creadores emprendedores, estamos pasando por alto algo que literalmente te permite enseñarle al mundo lo que tú ves, y ya no solo eso, sino cómo tú lo ves. Este vídeo surgió como una segunda parte, aquel vídeo que hice hace un tiempo de cómo la fotografía puede salvar tu futuro profesional, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas para poder entender los conceptos básicos y esenciales, pero quería detenerme y profundizar un poquito más en cómo la fotografía la puedes usar a tu favor para poder destacar por encima de todos esos currículums que hay con títulos universitarios. Pero primero de todo déjame enseñarte por qué es una habilidad tan valiosa para crear tu imagen de marca o tu marca personal. Y para que nos entendamos todos, la marca personal no es otra cosa que un conjunto de habilidades, de valores, de personalidad, puesta en escena, habilidades comunicativas. Son todas esas cosas que hacen que seas, por ejemplo, Juan, el profesor de matemáticas para estudiantes de ingeniería, o Rocío, la mejor cantautora que con una de sus canciones hacen que se te ponga la piel de gallina. Y esta marca personal se encuentra nativa en todos nosotros, pero no está ordenada, no tiene un sistema, no hay una misión que haga que se muestre a los demás. Y es ahí donde aparece el mensaje, que es este segundo nivel, donde en esta nueva era el mensaje aparece a través de diferentes plataformas que todos conocemos como las redes sociales. Y es que este mensaje, ahora sí, tiene una misión, porque como decía, Juan, nuestro profesor de matemáticas, se ha tirado más de 15 años enseñando y formando ingenieros de toda España. No solo porque le produce una inmensa satisfacción, sino porque quiere transmitir su pasión por las matemáticas y cómo le ha cambiado su forma de entender el mundo. O por ejemplo Rocío, que en el pasado tuvo una ruptura amorosa y a través de sus canciones quiere hacer más liviano a todas aquellas personas que están pasando por una ruptura cuando escuchan sus canciones. Pero tanto a la marca personal como al mensaje le falta algo fundamental para que sea accesible y visible a los demás. Es, digamos, ese papel de colores con su lacito que hace que cuando lo veas te llene de ilusión y quieras ver lo que hay dentro. Pues este papel de colores con su lacito es lo que conocemos como la imagen y es, digamos, el escaparate de tu marca personal. Muchos de los creadores, sobre todo de las primeras generaciones, priorizaban la cantidad de contenidos que tenían que subir ante la calidad. Pero muchas plataformas, especialmente YouTube, poco a poco se están convirtiendo en competidores directos de plataformas como Netflix o HBO, plataformas de series y películas, plataformas con un contenido de altísima calidad. Y es por eso que ahora más que nunca es imprescindible que tu imagen en redes sociales sea lo más profesional posible, porque es que tienes mucha competencia. Es como si, por ejemplo, en una boda, la novia, la persona que tiene que ir más elegante, atractiva, con su vestido blanco y largo, que sabemos que nadie puede ir más espectacular que ella, fuese a su boda en chándal, sin maquillaje y sin brillo de labios. Pues amigo mío, tú eres la novia y YouTube es tu boda. Sé que es una metáfora muy romanticona, pero creo que se me entiende bien. Vale, ya una vez que sabemos qué tan importante puede llegar a ser la imagen, la fotografía para tu marca personal, también tenemos que entender que la fotografía no solo son esos frames congelados, no solo son imágenes estáticas. Cuando hablo de fotografía me refiero en el sentido más amplio de la palabra. Es todas esas atributos que hacen que una imagen tenga personalidad, que sea única y por supuestísimo que tenga estética. Y para poder crear esta personalidad usaremos un concepto que más adelante lo desglosaremos mejor, que es el diseño visual, que no es otra cosa que un diseño que se compone por una serie de elementos visuales que hacen que su contenido refuerce el mensaje de tu marca. Para crear este diseño visual, y más concretamente en YouTube, que es donde tengo más experiencia, vamos a hablar de 4 conceptos que son fundamentales, más uno de regalo que te lo dejaré al final del vídeo, que en combinación, la combinación de esos 4, de esos 5 elementos, hacen que tengas una fotografía impecable. Te darán la fórmula del éxito para que puedas crear un diseño que sea estético, que sea auténtico y con estilo para tu marca personal.
Te recomiendo que cojas papel y boli y que vuelvas una y otra vez a este vídeo las veces que necesites, porque ahora sí que sí te daré las claves para mejorar tu presencia en redes sociales. La composición no es simplemente decidir dónde colocar tu cámara, es mucho más que eso. Es el arte de organizar tu encuadre para que, sin necesidad de palabras, el espectador entienda algo de ti y sienta algo contigo. Un plano no muestra solamente lo que estás haciendo, sino cómo lo estás viviendo. Un primer plano, por ejemplo, lo revela una emoción, un suspiro, una mirada perdida, una sonrisa sutil. Este encuadre te acerca tanto que ya no lo estás viendo como un creador, sino que lo estás viendo como una persona. Otro ejemplo sería el plano general, que puede transmitir soledad o libertad dependiendo de cómo esté posicionado. Por ejemplo, no es lo mismo estar en el centro de un desierto, que puede transmitir ese aislamiento, o dando un paseo por la playa, que tiene una connotación más de plenitud. O un plano detalle, por ejemplo, escribiendo con firmeza o esas manos temblorosas. Puede decir más de 1000 frases de cómo te sientes. Y estos encuadres, transmitiéndolo con intención, pueden convertirse en un segundo lenguaje, que no se escucha, pero se siente perfectamente. Y lo más poderoso de este segundo lenguaje es que no compite con lo que dices. De hecho, lo complementa muy bien. Porque tú, por ejemplo, puedes estar contando una anécdota alegre. Sin embargo, si los planos son cerrados, si el tono de los colores es frío, puede denotar debajo cierto grado de nostalgia. Y eso hace que tu mensaje conecte a otro nivel. Porque al final, una composición bien pensada no solo guía la mirada, sino que guía hacia una emoción. Y ahí es donde tu contenido se transforma completamente. Deja de ser algo solo informativo para convertirse en algo narrativo y deja de ser solo mero contenido para convertirse en una experiencia. El color grading no es simplemente un filtro de color bonito para tus vídeos. De hecho, es una de las herramientas más poderosas que te permite transmitir una emoción concreta y que hace que construyas una identidad visual reconocible. Piensa en cómo se sienten estas dos imágenes. La primera es una escena de tonos cálidos. Naranja, dorado, luces suaves, transmite cercanía, humanidad, cierto grado de paz, plenitud. La segunda escena, de tonos más fríos, azules, grises, contrastes altos, genera un poco más de distancia, algo de misterio y incluso te diría que cierto grado de tensión. El color grading es como la música de fondo de una historia. Quizás el espectador no siempre es consciente de que está ahí, pero la siente. Y lo que se siente, se recuerda. Y es aquí donde entra el verdadero valor para tu marca personal. Al elegir una paleta de colores coherente contigo, no solo estás embelleciendo tu contenido, sino que estás enviando una señal de este soy yo y así se ve mi mundo. Cada creador de contenido tiene una forma de pensar, de sentir y de ver la vida. El color grading lo que te permite es que esa visión tenga una estética reconocible. Como un pintor que siempre vuelve a los mismos tonos, tú puedes construir un estilo visual que hagan que cuando vean tu miniatura o cuando vean unos fragmentos de tu vídeo diga, vale, ese es el pájaro cantor. Porque si la composición es el lenguaje visual que narra tu historia, el color grading es esa emoción que la hace inolvidable. Hay un dicho que dice que los fotógrafos no hacen fotos, sino que pintan con la luz. ¿Y sabes qué? Que es verdad. Porque la luz en manos del creador es una brocha invisible. La iluminación no es solamente para que se te vea bien y no haya esas sombras feas. Es una herramienta que te permite pintar tu mensaje. Una luz suave, por ejemplo, que entre por la ventana, puede pintar una escena cargada de nostalgia, cargada de intimidad. Una luz frontal, limpia, bien cuidada, puede pintar una escena profesional, directa. O una luz lateral con sombras muy marcadas puede pintar una escena mucho más gótica, más misteriosa, con profundidad emocional. Así como un pintor elige si usar óleos, acuarelas o carboncillos, tú eliges si tu escena quieres que esté bañada en calidez o sumergida en algo frío. Tú decides si mostrarte para que se te vea con todos los detalles o si prefieres que haya zonas que queden en penumbra para dar un poco pie a la imaginación. Y también siguiendo con esto, cuando hablo de iluminación me refiero a usar la ausencia de la misma.
Porque usar las sombras te permite cubrir esas partes que quizás son menos relevantes, que son menos importantes, para que se vea mejor lo que realmente quieras enfatizar. Porque no siempre es necesario que todo se vea con una nitidez perfecta. No sé si has visto alguna vez o si recuerdas de alguna escena de alguna película donde el personaje aparece totalmente nítido y el fondo aparece ligeramente difuminado con unas luces redondas. Esas luces, ese efecto, se llama bokeh. Y no solo es un efecto bonito, es una herramienta visual brutal. El bokeh es ese desenfoque que aparece en el fondo cuando generalmente usa lentes luminosas, normalmente amplia, f.4 o f.8. Y tienes que enfocar en un punto muy concreto. El sujeto, o sea, puede ser tú, queda totalmente nítido y lo demás se derrite en una textura visual casi mágica. Pero ¿por qué esto es tan importante para la marca personal? Porque el bokeh crea profundidad y la profundidad crea presencia. Porque cuando el sujeto se separa visualmente del fondo, no solo es que el espectador te vea mejor, sino que creas más conexión porque parece que estás como más cerca y parece que estás ahí al lado hablando con él. Además, este tipo de efectos en las imágenes remite automáticamente al mundo del cine o a la fotografía profesional. Al final son contenidos visualmente muy cuidados, porque además cuando aplicas bokeh en tu imagen da un salto instantáneo de calidad. Pasas de ser un creador casero a esto tiene nivel. Y ojo, amigo mío, porque no solamente es estética, también tiene un componente importante emocional. Porque cuando todo está enfocado por igual, el ojo no sabe muy bien dónde mirar. Pero cuando tú estás enfocado y lo demás está borroso, el mensaje es claro. Esto es lo importante, aquí es donde está la historia. Las animaciones, o también conocidas como motion graphics, no necesariamente necesitan ser complejas o deslumbrantes para que sean efectivas. De hecho, lo más importante no es cuánto te compliques en hacer la animación, sino saber usarlas en el momento adecuado. Piensa en las animaciones como una especie de brújula dentro de tu vídeo, donde guía al espectador hacia los conceptos más importantes para que no se pierda en tanta información. Por ejemplo, cuando explicas algo complejo, el uso de una gráfica o de un texto animado puede marcar la diferencia de alguien que se haya perdido completamente en el vídeo o alguien que entienda. Cuando usas las animaciones para reforzar una idea clave o para mostrar un proceso, estás cuidando la experiencia del espectador y eso, amigo mío, se nota mucho. Además, las animaciones aportan ritmo y dinamismo, que en un vídeo que sea más estático, ciertos movimientos o ciertas transiciones pueden ayudar a mantener activa la atención del espectador. La clave aquí es la intención. Una animación siempre debe de responder a las necesidades, ya sea dirigir, recalcar, explicar. No deben de ser distracciones, sino sumar a la explicación del vídeo. Aquí la buena noticia es que no necesitas ser un experto en After Effects. De hecho, muchas de mis animaciones las he hecho con Premiere, donde puedes hacer animaciones básicas para texto o para esos circulitos que veis vosotros. Y también hay otros programas gratuitos como es DaVinci, donde te permite hacer cosillas bastante interesantes. Tú piensas que los motion graphics o las animaciones no es un lujo, es una inversión en claridad y en conexión con tu audiencia. Porque al final la creación de contenido no solo basta con decir las cosas, hay que asegurarse de que se entienda bien y sobre todo que se recuerden. Y bueno, chicos, hasta aquí este viaje por el saber, el poder que tiene la imagen para poder crear tu marca personal. Espero que te haya servido para poder entender por qué cada encuadre, por qué cada luz, por qué cada color, por qué cada detalle tiene tanta importancia y por qué marca tanto la diferencia en un contenido. Y lo que digo siempre, si tienes dudas, si quieres contarme algo, si quieres contarme tu experiencia como creador de contenido también, por favor, no dudes en escribirme en los comentarios. Me encantaría poder leerte e incluso charlar sobre este tipo de cosas. Sabemos que la vida del creador de contenido es solitaria y me encantaría poder conectar con vosotros. Y si quieres ir un paso más allá y crear una marca personal que sea cinematográfica, te invito a que le dejes el enlace de este vídeo, por aquí lo dejaré, porque si bien te dejará con más preguntas que respuestas, te puedo asegurar que te ayudará mucho a poder darle ese toque más profesional y único a tu vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo entonces. Chao, chao.